Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con estos temas de probabilidad y estadística. Entonces, solamente para recordarles, en la clase pasada estuvieron aprendiendo cómo llenar una tabla con diferentes datos que se requieren luego para hacer diferentes estudios. Entonces, como resultado de esas tablas, podemos hacer representaciones gráficas. Esas representaciones gráficas, ya les he estado diciendo, son para que nosotros tengamos una idea concreta, una idea representada de algún fenómeno que estemos estudiando. Entonces, nuestro tema se llama criterios, representación y análisis de gráficas. Las gráficas que vamos a ver van a ser la gráfica de barras, histograma, polígono de frecuencia, ojiva y una gráfica circular. Vamos a ver primero los elementos que tiene un gráfico estadístico. Ahí vamos a encontrar, ustedes deben de ponerlo porque de hecho lo vamos a hacer en esta tarea, motivo de esta videoclase. Deben de poner el título, el cuerpo del gráfico y el pie de gráfico. El título lo pueden transcribir del título de la tabla que le dio origen. Generalmente aparece arriba, debe ser claro y conciso, puede incluir el periodo en que se realizó la investigación e incluso la unidad de medida de los datos. Estos dos últimos aspectos quedan a consideración. Vamos a ver el cuerpo del gráfico, es donde aparecen las distintas categorías de la variable, representadas con figuras que vamos a ver ahorita, y que además pueden distinguirse por sus colores. Y debe de contener el pie de gráfico, que indica la fuente de donde se tomaron los datos, y puede contener la escala de los ejes y aclaración del gráfico. Quiero mencionarles de una vez que en los ejemplos yo no tomé la fuente de donde no puse la fuente de donde se obtuvieron los datos. No lo hice yo, pero ustedes sí lo van a hacer. Lo hice nada más por razones de espacio, pero es un requisito que debe de llevar un elemento gráfico. Y vamos a empezar con el primero de estos, la primera de estas representaciones de datos, que es la gráfica de barras. Es la más sencilla de todas, como van a ver a continuación. Pueden ser verticales, o sea, así, ¿verdad?, en el eje de la Y, o pueden ser horizontales, así, en el eje de las X. Se emplean cuando los datos analizados corresponden a una variable cualitativa, en donde cada categoría se representa por una barra horizontal o vertical. Según el gráfico, la altura de las barras está determinada por el valor de la frecuencia, ya sea absoluta o relativa. Entonces aquí la frecuencia es la que vamos a tomar en cuenta para elaborar esas barras. Y vamos a partir de nuestra tabla de frecuencias, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una tabla de frecuencias donde ya organizamos, recopilamos datos en esta tabla, que nos habla acerca del color de los autos que pasan en un minuto por cierta calle de Veracruz. Está de más decirles que esto es un ejemplo para que podamos elaborar nuestra gráfica, ¿verdad? Entonces, nuestras variables son azul, blanco, negro, rojo, verde. Y observamos que en cierto tiempo, en un minuto, pasaron 40 autos en total. Y ya obtuvimos la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. ¿De acuerdo? A ver, así nada más. Hay que recordar que esto es resultado de dividir 5 entre 40, ¿de acuerdo? Ya tienen aquí su frecuencia relativa. Y esto es resultado de multiplicar la frecuencia relativa por 100, de 0.125 subió a 12.5. Esta es la misma que la frecuencia absoluta, pero aquí la vamos acumulando. 5 más 13, 18 más 11, 29 más 7, 36 más 4, etc. Y aquí obtenemos el porcentaje de cada uno de ellos, de cada uno de estos datos.
Entonces, aquí, aquí es la acumulada, ¿verdad? 12.5 más 32.5, etcétera. Bien, nuestro resultado, aquí tomamos las frecuencias, nuestro resultado es esta gráfica y lo representamos incluso con colores, y el ancho, ¿verdad? El ancho, pues es algo a considerar, el ancho de cada una de estas barras. Digamos que puede ser a tu albedrío, a tu voluntad. Aquí lo que importa es que coincida con el eje de la Y. Para el caso, ese es el valor numérico, y lo que está en el eje de las X sería el valor cualitativo, ¿verdad? Cualitativo, la calidad o característica física, en este caso de característica física de los carros. Y esto nos dan una idea de aproximadamente cuántos vehículos fueron los que transcurrieron, los que pasaron por una calle durante un minuto, ¿no? Tenemos 5, 3, así a golpe de vista, enseguida 11, 7 y 4. Y ahí está la representación de diagrama de barras. El otro es el de histograma. Dice que es un tipo gráfico de barras continuas. Aquí está la palabra clave, continuas, que se utilizan para representar datos correspondientes a variables cuantitativas continuas. Y este dato también se elabora a partir de la distribución de frecuencias. Entonces otra vez tenemos que recurrir a nuestra tabla y analizar la distribución de frecuencias, los límites, etcétera, y de esa manera podemos reflejar un dato fidedigno. Hay que tener en cuenta estos puntos también. Como las clases que utilizamos en la distribución tienen la misma amplitud, las barras en el histograma tendrán el mismo ancho. El ancho de las clases, ustedes pueden asignarle un número también, puede ser 1, 1,5, puede ser 2, dependiendo del material sobre el que están realizando la gráfica. Si lo están haciendo en una hojita de tamaño carta, no es lo mismo que en una hoja de papel bond. Ustedes pueden ahí hacer una representación, digamos que sea limpia y que sea fidedigna. Se utilizan los límites reales, ¿de acuerdo? Repito, se utilizan los límites reales para determinar el inicio y el fin de cada barra, por eso están pegaditos, porque no dejamos ningún espacio como lo hicimos acá. En medio de la base de cada barra se coloca la marca de clase, que es el valor representativo del intervalo. Entonces van a ver que en cada barra, en la base de la barra, pusimos la marca de clase para representar el intervalo. La altura de la barra corresponde al valor de la frecuencia. Las frecuencias que puedes tomar son la frecuencia absoluta, la relativa o la porcentual. Cualquiera de estos criterios pueden servirte para fijar la altura de esta barra histograma, pues. Como consecuencia, el área contenida en el rectángulo ocupa un porcentaje del área total de todos los rectángulos, igual a la frecuencia relativa porcentual de la clase correspondiente. Vamos a partir de la tabla de frecuencias, vamos a tener en cuenta los datos o los criterios recomendados para hacer este histograma, ¿verdad? En este caso, como es un valor cuantitativo, porque se refiere a la estatura de los pacientes de un consultorio médico, y eso lo reportamos con número, ¿verdad? No es como los carros, que es cualitativo, que es cuantitativo. Podemos elaborar este histograma. Los pasos para construirlo son los siguientes. Primero vamos a considerar el número de clases y la frecuencia mayor para determinar el tamaño y la escala a utilizar en cada eje. Entonces el número de clases, ¿verdad? Los tenemos aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fue lo que nos convino. Esto ya lo habíamos determinado en las clases pasadas.
en la sesión pasada, para no confundir con la palabra clase. En la sesión pasada ya habíamos dicho que eran 7 clases. Trazar los ejes, eje de las X y de las Y hacer las divisiones correspondientes a las escalas. Luego, a la mitad de cada intervalo del eje horizontal, señalar la marca de clase, lo que decíamos hace rato. Construir el rectángulo es la barrita esa, correspondiente a cada clase, con la altura igual a la frecuencia asociada en ese intervalo. Y el punto 3, anotar el título del gráfico, el pie de gráfico que no lo puse yo, y las etiquetas correspondientes. Y nuestro resultado fue el que tenemos aquí a continuación. Como se dan cuenta, ¿verdad? Como se dan cuenta, lo que tomamos fue este dato, el de las frecuencias, ¿verdad? El de las frecuencias, por ahí uno resultó en 0. Por eso nos salió una barra así que pareciera discontinua, pero no lo es. En realidad está representando la realidad. Y estos números, ¿verdad? Estos números también están representados en nuestra barra. Son 3, son 4, son 14, 16, 32 y 11. Y estas son, aquí también se señaló con color, pero sabemos que se refieren a datos cuantitativos o datos numéricos. El color que le corresponde a 1.31, a 1.38, a 1.45 y así sucesivamente. El más alto, perdón, la mayor cantidad de frecuencia fue cuando el paciente medía 1.66. Ese es el histograma. Y polígono de frecuencia es un gráfico que utiliza segmentos de línea conectados a puntos ubicados directamente sobre los valores de punto medio de la clase. Las alturas de los puntos corresponden a las frecuencias de clase y los polígonos permiten representar la distribución de frecuencias relativas o absolutas de variables continuas o escalas divididas en clase. No sé si se entiende estos requisitos para poder diseñar el polígono de frecuencia. Me parece que elaborándolo yo tengo esa idea de que elaborando ya la actividad es más fácil comprender de qué estamos hablando. A veces es más fácil hacer que explicar, pero de cualquier manera tengan ustedes en cuenta y ojalá clarifiquen estos conceptos de los puntos medios de clase, que por aquí los sacamos, ¿verdad? Y que son los que consideramos para hacer el polígono. Que tengan en cuenta la frecuencia de clase, que también la sacamos, ¿verdad? La frecuencia de clase, aquí la tenemos y también la vamos a utilizar. Bien. Y este es el resultado y estamos marcando aquí las frecuencias de clase, y lo que hicimos fue unir esos puntos, ¿verdad? Y nos salió una gráfica así. Esta es la forma del polígono, ¿de acuerdo? Bueno, van a tener ustedes la oportunidad de estar regresando el video o de revisar su guía para que chequen la diferencia con nuestra próxima gráfica. Pudiéramos confundirla, pero es muy diferente, ¿verdad? Que es el de la ojiva. La ojiva es útil para visualizar y comparar frecuencias acumuladas. Entonces está de más, pero bueno, regresamos a ver dónde se ubican las frecuencias acumuladas. Van aquí a F1, 3, 3, 7, etcétera. Esto es lo que nos va a representar la ojiva. Entonces enseguida nosotros podemos deducir que la gráfica resultante pues va a ser muy diferente. Ténganlo en cuenta. Frecuencias acumuladas. En este caso se dibuja un punto sobre los límites superior de cada clase a una altura proporcional
a la frecuencia acumulada hasta dicha clase, y luego se unen los puntos consecutivos con líneas. Y nuestro resultado fue así. Claramente esto tenía que ir aumentando, porque se utilizaron las frecuencias acumuladas, ¿verdad? No hubo una variación, no hubo altibajos. Aquí siempre va a ser hacia arriba. Y esto, bueno, hay personas que se dejan confundir. Podrían estarles presentando datos acumulados y creer que hay un crecimiento cuando no lo es así, ¿verdad? Cuando no lo es así, una variación, una mejora. Debemos estar bien informados para saber qué realidad intenta proyectar o intenta describir una ojiva. Entonces, ahí está entonces la gráfica resultante. Por último, para esta sesión tenemos el estudio de la gráfica circular, también le conocen como gráfica de pasteles o gráfica de pastel. Es porque efectivamente es un círculo y se divide en porcentaje. Para eso pues hay que sacar una relación entre el porcentaje y los grados que hay en el círculo y que pueden ayudarnos a representar un dato numérico. Procedimiento para elaborar la gráfica circular. Hay que calcular la amplitud de cada sector, vamos a llamarle así también, cada rebanada de pastel. Para ello, debes multiplicar el valor decimal de la frecuencia relativa por 360. Vas a tu frecuencia relativa y lo vas a multiplicar por 360. Aquí está tu frecuencia relativa, ¿verdad? Puedes intentarlo, multiplícalo por 360. ¿Y por qué se multiplica por 360 cada uno de estos sectores? ¿Por qué se multiplica por 360? Porque son los grados que tiene un círculo. Ya posteriormente les digo, hacemos la relación para asignarle con ayuda de un transportador, medimos los grados y ya podemos representar la gráfica de pastel o las rebanadas de este pastel. También se puede ocupar la frecuencia relativa porcentual, pero como esta se multiplica por 100 previamente, lo van a multiplicar ahora por 3.6. Cualquiera de las dos formas son válidas, te va a resultar lo mismo. Vamos, para obtener el valor en grados del ángulo correspondiente a esa categoría. Se dibuja el círculo o cilindro marcando el centro y un radio a partir del cual empezarás a trazar los ángulos. Una línea hacia donde quieras empezar, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, como quieras, pero tienes que marcar esa primera línea, ese primer radio, porque ese va a ser tu inicio para medir con ayuda de tu transportador las aberturas que le corresponden a cada uno de estos fragmentos del pastel. Hay que colorear cada sector. Esto es muy recomendable, si no por lo menos con colores fuertes, débiles o difuminados. De preferencia colorearlo. Entonces van a regresar un poquito a la etapa del kinder, ahorita que hagan la tarea, para colorear estas rebanadas de pastel y anotar con datos y señalándolo con el color correspondiente, y puedes agregar en cada sector, cada rebanada, el porcentaje correspondiente. Hay que agregar título y demás información. Bueno, como saben, debemos de partir de nuestra tabla de frecuencias. Ya teníamos por aquí esta frecuencia, ¿verdad?, que la vamos a multiplicar en este caso por 3.6, ¿verdad? Y nos da una cantidad que vamos a ir primero registrando en nuestra tabla. Aquí sabemos que finalmente, si hacemos la suma de estos resultados, les va a dar 360, ¿verdad? Entonces ahí está el dato. Cada uno de estos se multiplica por 3.6, ocupamos esta frecuencia porcentual.
y este es nuestro resultado, y esta es una probable representación, ¿verdad? Por colores, pueden hacer por colores. Aquí el inicio era 1.28 a 1.34, le correspondía el 5%, pero después viene un 0 que no se, nada más se indica, no lo podemos representar obviamente, el siguiente 4%, y así sucesivamente. ¿Cómo supimos este porcentaje? ¿Cómo supimos el tamaño de esta rebanada? Porque relacionamos esto con la cantidad de ángulos, ¿verdad? El ángulo en total te tiene que dar 360 grados. Usted tiene que hacer la relación si es con ayuda, ¿verdad? Aquí está, con ayuda de esta tabla, cuántos grados le corresponde a cada una de estas, vamos a llamarle rebanadas, ¿de acuerdo? Pues esa es la presentación de estas gráficas. Ahora no resta más que decirles la tarea que ya está programada de manera automática, aparece programada en Classroom para el día lunes. Ahí se les pide que resuelvan la página 62 y 63. En Classroom también les pide que pues repasen la guía de probabilidad y estadística, no está de más, y que hagan uso de los videos. Aquí hay la ventaja de que pueden regresarlo, y también, como ya lo saben, pueden preguntar de manera personal, ¿de acuerdo? No me resta más que seguirles pidiendo que se cuiden y desear que pronto nos podamos ver en clases presenciales. Hasta luego.